Pues para mí mi pueblo representa, Mucho significa para mí Naranjo. Yo los naranjos no lo cambio por nada del mundo. Mi pueblo, que aquí nací. Pues para mí Los Naranjos, la verdad, es un pueblo que yo amo, la verdad. Para mí Los Naranjos es lo máximo. Yo siento a mi naranjo. Su madre fue en mi vida, aquí he hecho todo lo que tengo. Una forma en la que yo describo este lugar es... Pero aún así para nosotros es lo máximo, nuestro pueblo es maravilloso. Yo digo que esta población va a seguir teniendo un orgullo de ser nacido aquí en La Naranja y mi familia estar aquí. Pues esta es mi tierra, que nunca dejo hasta que me vaya yo. ¿Sabe por qué? Me da como sentimiento, ¿sí? Es que es hermoso. ¿En qué año estuvieron cuando no había cuando no había carretera? ¿Quién mejor para contar la historia de los naranjos que sus habitantes? Iniciamos este proyecto documental sin saber, irónicamente, por dónde iniciar. La intención era contar brevemente la historia de esta congregación perteneciente al municipio de Tres Valles. Queríamos narrar en pocas palabras el origen de este lugar a través de la mirada de los naranjenses. Pero no imaginábamos la vastedad de su historia hasta que comenzamos a entrevistar a los pobladores. Uno de ellos, el profesor de la secundaria general de esta comunidad y autor de diversos libros, el señor Alejandro González Luengas, quien nos remontó cientos de años atrás, hasta las raíces de los naranjos. En diferentes trabajos, diferentes investigaciones que he realizado, he encontrado material muy interesante acerca del origen de los naranjos. Este material se remonta un poco a la época prehispánica y también a la época colonial. Estamos hablando más o menos de evidencias o de testimonios hasta el siglo XVIII, XIX, principios del siglo XIX. Son escasos acá en la región estudios arqueológicos a fondo para definir o delimitar qué culturas estuvieron presentes. De los pocos estudios que ha habido, que se han podido consultar, se pueden extrapolar ciertos datos. Por ejemplo, aquí la región fue habitada hace ya varios milenios por un grupo que se ramificó de la cultura olmeca, que recibió el nombre de Popolucas. Hay evidencias que se pueden encontrar en los terrenos de cultivo, en los sembradíos, de cabecitas que pertenecen a esta tradición olmeca, tiene las facciones de acuerdo a los cánones estéticos de esta cultura. Para sustentar lo dicho por parte del profesor Luengas, nos dimos a la tarea de buscar testimonios de habitantes de Los Naranjos que han encontrado diversas figurillas de barro y otros materiales que muy probablemente pertenecían a culturas de la época prehispánica y que fueron halladas en suelo naranjense.
Y siguieron escarbando y escarbando y escarbando y encontraron todo esto que ven ustedes aquí. Ahí lo encontraron en ese basurero, ahí por ahí. En el mismo lugar encontraron todo eso. Las encontré hace como 4 años por un terreno que está cerca de mi casa. Estas las encontré en el cerro más grande. Son 2 manos y también he encontrado cabezas y pies de figuras de barro. Es evidente que bajo suelo naranjense hay oculta gran parte de su historia, pero por falta de acceso a expertos en el tema o estudios arqueológicos a profundidad en los naranjos, es difícil generar hipótesis contundentes de nuestros antepasados prehispánicos en la región. Por lo tanto, haremos un salto en el tiempo hasta el final de la época colonial, de donde podemos echar mano a través de libros y, por supuesto, de testimonios de los más longevos de la comunidad, para pasar al menos rozando por lo más antiguo de la historia naranjense y tener un vistazo lo más claro posible de los orígenes de este pueblo. Lo que yo oí de mi papá y otras personas, que esta era una hacienda de unos señores que apellidaban Naranjo, ¿entiendes? Pero de eso hace muchísimos años, más de 200 años. Bueno, la teoría que existe es de que aquí era propiamente una hacienda, la hacienda, y los señores que ahora dueños de esa hacienda apellidaban Naranjos. Y entonces, ahora sí, empezó de que iban a la hacienda de los señores Naranjos. Y por eso luego decían, no, para pasar los naranjos. Y de allí surge la situación de los naranjos. Para finales del siglo XVII, por ejemplo, en lo que era la jurisdicción de Cosamaloapan, había 9 haciendas principales, 9 haciendas con bastante extensión. Entre ellas había una en especial llamada Santo Tomás de las Lomas. Esta hacienda llegaba desde Cosamaloapan hasta los ríos Tonto y Amapa. Pues estamos hablando de una extensión geográfica bastante grande. Y parte de esa hacienda de Santo Tomás de las Lomas era el territorio donde actualmente se ubican los Naranjos. Esta hacienda de Santo Tomás de las Lomas es rastreable desde el siglo XVII, como mencionaba, y fue creada por Juan López Mellado, residente de Puebla, quien recibió 7 estancias para ganado mayor y a través de algunas argucias de tipo legal, como recurrir a prestanombres, logró adquirir otras extensiones de tierra hasta acumular unas 70.200 hectáreas. Santo Tomás de las Lomas tuvo diversos propietarios desde su creación en el siglo XVI hasta su fracción en el siglo XIX. La hacienda para su administración se dividía principalmente en hatos o parajes, siendo San José de los Naranjos uno de ellos desde el siglo XVII. Y prueba de esto es un inventario elaborado en el 1764 por Joaquín Javier Vidal, quien era administrador de la hacienda en esa fecha. En esta lista se detallan algunos de los bienes que se encontraron en el rancho de los Naranjos para esos años. Este es un importante documento histórico que el maestro Luengas nos comparte y da fe de la antigüedad de los Naranjos. Dentro de la hacienda había 4 ranchos que cumplían con la función de facilitar el manejo del ganado. Recuerden que estamos hablando de una extensión bastante grande de terrenos y era necesario tener ranchos estratégicamente ubicados para facilitar el manejo del ganado mayor. Entonces tenemos el casco de la hacienda de Santo Tomás, que estaba próxima a Cosamaloapan, otro rancho llamado Jato del Ciruelo, otro rancho llamado Santa Rita y uno más denominado San José de los Naranjos. Gracias al inventario realizado por este personaje, podemos conocer cómo estaba conformado el rancho de San José de los Naranjos. Voy a dar cita textual al documento porque considero que es una información relevante y es importante contar con ella. El rancho de San José de los Naranjos contenía lo siguiente: primeramente 8 jacales de caña y palma, unos servibles y otros arruinados, un corral con su quebrantadero,
un cavador de fierro y una hacha, un corral de fierro viejo, una mesa pequeña de cedro y 4 taburetes de lo mismo, una arroba de sal de mar, 2 sontles de maíz. El sontle era una medida de uso en la época prehispánica que siguió manteniéndose en la época colonial. Constaba de 400 piezas. Entonces 2 sontles eran 800 unidades. En este caso, 800 unidades de maíz, entendemos que mazorcas. Una milpa de 3 reales de sembradura de maíz. Se contaron 37 caballos capones de distintas edades, herrados con el fierro figurado de dicha hacienda, una mula, un macho cerrero de 3 años. Se contaron 80 yeguas de año para arriba, herrados con dicho fierro. Es decir, el rancho tenía un fierro distintivo para marcar a las reses. Se contaron 37 toros que tienen de pie para principio de ganado que deben esquimar el presente año. Se contaron 73 cabrestos de vaqueada y novillos de todas edades. Se contaron otros 25 cabrestos y nuevamente novillos de todas edades, 2 rodeos, uno nombrado Santa Rosa y el otro donde había un número de 2.474 cabezas de ganado vacuno de 1 año para arriba. Con lo cual se procedió a reconocer en el campo el ganado alzado que se llama disperso en su extensiva sabana y orillas del monte, y en todo lo que se percibió con la vista pudieron contar dichos contadores hasta el número de 300 cabezas, poco más o menos para arriba, con lo cual, por no haber en este paraje otros bienes de qué poder proseguir, y el inventario se da fin. Esa es la lectura textual de inventario, ¿no? De lo que conformaba el rancho de los Naranjos. Entonces ahí tenemos el antecedente inmediato de la actual comunidad. Observando estas imágenes, podemos ver que en efecto, Los Naranjos ya aparecía en el mapa desde el siglo XVII y se ubicaba dentro de los límites de la hacienda Santo Tomás de las Lomas, aunque según archivos consultados, ninguno de los propietarios de dicha hacienda apellido Naranjo, como lo mencionan actualmente algunos naranjenses. No obstante, existe otra teoría del origen del nombre de Los Naranjos. Me han comentado, incluso mi abuelo, que es un hombre que murió de más de 114 años, que los Naranjos, o la gente de Los Naranjos, vivió del otro lado de lo que nosotros conocemos como el arroyo Mondongo o La Verde, ¿sí? Anteriormente ahí había caseríos dispersos y se llamó el Nanche. Esas familias pues dieron origen también al panteón de ahí del pueblo. El panteón no tenía esa calle o la carretera donde originalmente se llega ahí al panteón. Estaba por el lado de acá del ejido, que eran las puertas, y de ahí llegó la gente a darle sepelio a sus familiares. Como en aquel tiempo la modernidad era la vía, ¿sí? La gente empezó a dejar el espacio donde ellos habitaban y se empezó a acercar a la vía del ferrocarril. En esa vía había un campamento, como lo hay cuando hay una obra grande, hay campamentos, y ese campamento tenía sombra de unos naranjos, eran arbolitos de naranjo que le daban sombra a ese campamento. Cuando se trazó la vía, la gente bajaba y se subía ahí en ese campamento. Cuando se trazó la vía definitivamente y surgió ya una estación, la estación de ese pueblo tomó el nombre de los arbolitos, que se llamó Naranjos. Entonces desde ahí nosotros nos dimos cuenta, cuando fui agente municipal, que había que investigar. Investigamos, fuimos al registro público de la propiedad de Cosamaloapan y efectivamente no había una familia que se llamara Naranjos, no existe. Es probable también que a los naranjos se le haya bautizado así por estos árboles, aunque no precisamente en los tiempos del tendido de vías, ya que como pudimos ver en los mapas del siglo XVII de la hacienda Santo Tomás, la comunidad de los Naranjos ya aparecía con ese nombre, y para esas fechas aún no llegaba el ferrocarril a la región, y probablemente sea este Naranjos del que nos contaban algunos entrevistados que existía desde hace cientos de años, pero no donde actualmente se ubica. Me platicaba él
y otras personas mayores que él concordaban con lo mismo. Me decía que Los Naranjos era del otro lado del arroyito, que él vivía ahí al lado de la Poza Fría, que ahí vivió con su papá Doroteo Díaz y Pilar Zamora. Y me decía él que su papá le platicaba que los primeros moradores de Los Naranjos vivieron del otro lado del arroyo y que apellidaban Naranjo. De aquí para allá es Ejido. De ahí para acá son pequeñas propiedades. Este es el ranchito. Yo tengo el primer pedacito de terreno que yo compré. Podríamos decir que este era el antiguo Naranjo, ya entrando. Exactamente, cierto. Ahorita van a ver allá, y de aquella orilla, y para el rancho que sigue para allá, es donde estaba la población. Pues lo que yo recuerdo que por un arroyo que está por allá que le decían La Fría, era donde eran Los Naranjos. Aquí no eran Los Naranjos, era allá. Se dice que por una familia que su apellido era Naranjos, y así le pusieron Los Naranjos. Por allá se encontraron muchas cosas como metates, molcajetes, cosas así se encontraban enterrados ahí en la tierra, ¿no? El arroyito se llamaba La Fría. Para allá íbamos a dejarle comida pues a mi papá, a mis hermanos que trabajaban en el campo. Por la Poza Fría. Ahí vivieron esa familia Naranjo. Allá por la Poza Fría vivió mi papá y sus papás. De hecho, ahí dice que pasó su niñez en la Poza Fría. Pero después, cuando quemaron la ranchería, de este lado también había casa. Por aquí no había nada de casa, era para allá. Es interesante ver cómo en el presente no existan pruebas fehacientes del origen del nombre de Los Naranjos, ya que actualmente en el pueblo no hay ningún descendiente de esa familia de apellido Naranjo, ni tampoco están esos emblemáticos árboles de naranjo que pudieron ser los que inspiraron el nombre de este lugar. Y así como existen dos teorías para el origen del nombre, las existen también para explicar la reubicación del pueblo, una que tiene que ver con la llegada del ferrocarril y otra con la revolución. Pues aquí no había, solo del 101, ¿no? Sí, 101 fue el tren. Se empezó la gente a migrar acá, porque antes era de aquel lado del río, donde le decían el paso de Mondongo. Ahí todavía había cimientos, como a medio kilómetro del río, había cimientos todavía donde existieron las casas. Me platicaba mi papá que en eso se desató la guerra de 1910. In Mexico, all of a sudden then walks a chick. In Mexico, don't start playing on a Latin chick. In Mexico, around her waist she wore 3 fishnets. In Mexico, she started dancing with the castanets. In Mexico, I didn't know just what to expect. In Mexico, she threw her arms around my neck. In Mexico, we started dancing all around the floor. In Mexico, and she did a dance I never. Entonces, había opositores, le llamaban rebeldes, contra el gobierno. ¿Qué era lo que hacían? Aquí en las afueritas del pueblo había un puente en la vía y ahí los rebeldes iban y ahí desviaban el tren. Entonces robaban a toda la gente, que entonces las mujeres usaban mucha la plata, el oro y cosas muy valiosas. Y sí, creo porque mi papá dice que él alcanzó a ver cómo pagaban el jornal con monedas de plata y oro. Entonces, el gobierno
viendo lo peligroso que estaba, porque entonces no había carretera, empezó a perseguir a esas gentes que volaban los trenes ahí, le robaban y por ahí parece que enterraban todo eso. Se cuenta que por ahí hay muchos tesoros enterrados. El asunto es que esto seguía. Entonces dice que el gobierno les avisó, porque los rebeldes en el día vivían en la selva, porque era una selva, y en la noche dormían en sus casas. Entonces el gobierno les comunicó a los moradores de aquí que se salieran porque iban a quemar la ranchería. Recuerdo que me decía mi papá, mi abuelo, dice que echó 2 viajes en un morro a Tres Valles con las cosas más esenciales que necesitaban. Entonces ellos se quedaron, empezó la gente a salir, dice que ellos se quedaron hasta el último día que habían dado de plazo. Y dice que iban por un lugar que le dicen aquí las Macayas, cuando empezaron a ver el humo de las casitas, las quemaron, pero no quemaron solamente los naranjos, quemaron otra ranchería que se llama hasta la fecha Hato Quemado. Eran unas 4 o 5 casitas, también las quemaron. Dice mi papá que cuando llegaron a Tres Valles, se estaba acabando de arder también Tres Valles. Que para entonces, dice mi papá, que era más chico Tres Valles que los Naranjos. Entonces, toda la gente decidió regresar nuevamente a los Naranjos. Y ya no hicieron sus casitas de aquel lado del río, sino que ahora las hicieron de este lado. El nuevo asentamiento naranjense se construyó entre comercios, cine, escuelas, grandes fiestas y demás emprendimientos que comenzaron a hacer de los Naranjos algo más que un rancho, para convertirse en una fraterna y próspera comunidad, cobijada por una exuberante naturaleza, donde incluso se dio albergue a extranjeros. Aquí vivía un turco que apellidaba... Ay, no me acuerdo. No me acuerdo, yo estaba chamaca porque fueron padrinos de una hermana mía, la segunda. Y de ahí se fueron a Tres Valles. Abdalá creo. Abdalá. Parece que se apellidaba. Los turcos, el padrino de él, era compadre de mi papá porque él también tenía una tienda y tenía mercancías, tenía de todo, semillas compraba. Pero no le gustó, quién sabe qué no pasó y se fue a Tres Valles. Había comercio de tiendas y azar y abarrotes y eso. Como las tiendas de rancho, hay de todo. Esto era aquí el centro de la población, aquí se inició. Ahí hay una familia que apellidan Gallardo y otra familia que apellidaban Borges. Ellos eran españoles. Mucha gente de España se vino para acá, incluso para acá hay un rancho todavía que se llama, no sé, donde vive Noemí. ¿Cómo? Los cerros de Pamplona. Los cerros es. Entonces todo eso vivieron españoles, gentes güeras. Ahí en ese lugarcito que se llama La Burrera, había una gente güera muy bonita. Gente que vinieron de por allá. En Tierra Blanca había muchos españoles también. Vuelvo a repetir, recordar aquellos tiempos
para mí es una cosa tan hermosa que si pudiera lo viviría de nuevo. En aquellos entonces costaba $1 la entrada. Había butacas, o sea, lo que había eran butacas. Entonces, llegaba uno, se sentaba en la situación de que las butacas sí había. En aquellos entonces, en las películas así, por ejemplo, que yo recuerde de Batman, perdón, de Tarzán. De Tarzán en aquella época, con Chita y que veía uno de los animalotes porque la pantalla era grande, o sea, la pantalla enorme, porque era un cine bien hecho, o sea, es más, las películas llegaban a través del ferrocarril, se las enviaban en el ferrocarril, las ruedotas esas de las películas. Fiestas muy bonitas que se hacían anteriormente, muy bonitas las fiestas de septiembre, del 15, 16, carros alegóricos, muchachas que se vestían, pues hasta yo me llegué a vestir con trajes típicos, ¿no? Muy bonitas que eran las fiestas antes. Genaro Díaz pues era el músico de aquí de Los Naranjos, era el que siempre organizaba los bailes, que íbamos a los bailes de pura marimba, porque no eran otras cosas como ahora la hay, pura marimba, y nos divertíamos bastante. Fiestas sí se hacían. Mi tío Alfonso tenía caballos de carrera, era muy amante a las carreras. Los carriles estaban por acá y se hacían una fiesta enorme de 3, 4 días. Ya desde el jueves, si tú eras que ponía fonda, ponías un puesto, pero entonces ya desde el jueves tú venías antes, venías a apartar tu lugar, el mejor lugar, para hacer tu puesto. Pero eran fiestas, eran música buena. Nosotros estábamos chamacas todavía no bailábamos, porque antes una chamaca no bailaba hasta después de los 15. Ay, ahora ya chiquitita no baila. Ahora, por ejemplo, en la iglesia a veces hacían fiestas para recabar fondos. Y yo recuerdo, le llamaban, no recuerdo cómo le llamaban, pero las muchachas se vestían de policías y les prestaban pistolas. Tenían ahí, hacían una mesa y según el juez y que no sé qué. Y así en la calle ponían un alambre bien tenso y ahí ponían argollitas y citas de color. Y allá había muchachas sentadas y tenían la cintita del color de... Y los muchachos a caballo pasaban corriendo a ensartar. Si ensartaban una argollita, entonces la muchacha que está allá ahora se va a casar con él. Y los llevaban ahí, les cobraban $1. $1, no, pues que luego se van a divorciar, otro $1. Así hacían la fiesta. Ahora, a veces colgaban gallos, y el alambre tenso, colgaban gallos de las patitas. Entonces, los que andaban a caballo tenían que pasar corriendo y arrancarle la cabeza al gallo y embarrarse entre ellos. O enterraban un gallo y nada más le dejaban la cabeza afuera. A una persona allá lo cubrían con un pañuelo y le daban un machete. Tenía que... Esas eran las fiestas que se ponían. La música era de marimbas. Y ponían un entarimado, también ponían fiestas de arpa y jarana. Ahí donde vi la luz y donde tengo mi amor, tierra de la Santa Cruz, donde la Virgen naciera, en mi lindo Veracruz, la tierra más bullaquera. Pues Papanuapanay y por mi Huasteca, por mi linda tierra, ay,
dulce y calientita. Y un par de coculitos que son los ojos de mi morena. Veo la situación anterior y por un lado era hermoso, más hermoso que ahora. ¿Por qué razón? Anteriormente todo lo que comíamos, lo que bebíamos, no estaba contaminado. Uno podía beber agua de los ríos, de los charcos, no se enfermaba uno. Uno podía comer todo lo que fuera. Y yo recuerdo eso y yo se lo platico a la gente. Cuando yo tenía unos 8 años, se iba mi papá a cazar con otros hombres. Cuando despertaba yo, ya ahí había cuando menos 1 o 2 venados colgados. Ya como a las 8 de la mañana se reunían, destazaban los animales, cada quien se llevaba su parte. Ahora, cuando iban a pescar, iban al Arroyo Hondo, así se llama el río que está más allá. Iban varias personas de aquí, yo lo conocí. Recuerdo que traía a mi papá unos robalos colgados así de la cabeza de la silla del caballo y casi arrastraba la cola. De comer había en abundancia. Hoy no, hoy la vida está diferente y todo lo que comemos está contaminado desafortunadamente. Había mucho venado. Había venado en el pueblo aquí, nada más ahí en esa casa por donde el canal adelantito. Ahí había, dice, ahorita vengo, voy a gamitar. Gamitar era, tenía como un silbido, para silbarle a los animalitos que los dejaban las mamás por ahí echadas. Entonces les silbaban como la mamá y corrían donde estaba el silbido. Ahí los agarraban, pero ya bonito, ya más. Era muy bonito. Todavía como en el 60. Y con todos estos sonidos, ¿los animales vienen a usted? Claro que vienen a mí, engañados, desde luego los pobres vienen engañados, pero yo los mato y me los traigo a mi casa. Ajá, todavía en el 60, pero 60 para acá ya. Sí, porque aquí mi suegro con sus hermanos iban de cacería y mataban 1 o 2 venados. Me tocó todavía en una ocasión pasar la última función o sea que me tocó cerrar la temporada de cine. ¿Recuerda cuál fue la última película que publicaron? Se llamó La Mancha Voraz. Me tocó a mí verla todavía ahí. Me invitaron a casar. No sabía que te gustaba. Yo tampoco. Tengo una cabaña en los bosques con mis amigos. Y mi querido Martín, allí nos iremos este fin de semana y me pescaré una borrachera tal de no tenerme en pie. Muy bonita, el cine tropical. Había cine, había en el baile, en el jardín. Había una fiesta muy bonita, ahora toda de madre ya no sirve. No, antes eran los naranjos. Había tren, había banco, había todo. Ya hacían fiesta bonita. El padre Enlace todavía hacía una fiesta muy bonita del Día de Sagrado Corazón. No, antes era muy bonito en el cine tropical. Tu abuelo, Genaro Díaz, una marimba y todo eso. En los primeros años del siglo XX, la vida social y política de todo México estaba influenciada en gran manera por el ferrocarril. El auge económico que dejaba el tren a las poblaciones que llegaban a contar con una estación ferroviaria era considerable, como fue el caso de Los Naranjos, ya que el establecimiento de este medio de transporte también coadyuvó a la integración de un mercado externo e interno y facilitó la reciprocidad regional al interconectar los mercados locales, derivando en una mayor circulación de productos y personas. La estación del ferrocarril de Los Naranjos se instaló al lado de lo que actualmente se conoce como La Sección, muy cerca de lo que hoy es el centro de Los Naranjos.
y es por esto que el nuevo asentamiento naranjense comenzó a crecer a orillas de la vía y la estación del ferrocarril. Fuera pura gente campesina que todos, vamos a suponer, salían en carretas a Tierra Blanca, veían a otro medio, pasaban a caballo, pero una vez el tren, una felicidad para todos ellos, ¿no? Porque ya sabía, aunque no estaba muy poblado aquí, pero empezó la gente, que el tren, pues todo se empezó como la hormiga a hacer sus nidos. Y cuando aquí pasó el tren, pues la gente que veía por acá, me imagino que se empezó a arrimar a ver, porque aquí no había nada de pasó Naví, la población estaba del otro lado del arroyo. Aquí no la había. Y aquí estaba la estación de ferrocarril, donde estaban bodegas y donde estaba la oficina, porque anteriormente las cargas muchas venían por ferrocarril. No había carreteras por ahí. La carretera que hay no existía. Bueno, lo que yo sé, que me contaba mi papá, que aquí llegó en 1904, 1905, pasó por la que hicieron la vía. En esa época pasó el tren, el pasajeros y los de carga. Inclusive hay la sección que era del ferrocarril, ahí está todavía. Yo les digo mucho, las autoridades le habían de echar mano porque ese es un monumento de más de 100 años. El arca, vamos, donde los metían a 9 o 10 rileros con su familia, cuartos, vamos. Como esto un poquito más grande. Ahí está la sección, que es la sección G9. Esa fue cuando pasó el tren, que pasó la vía. Pues era una estación, era una, como le dijera yo, una casa, se puede decir, con una ventana donde iba uno a comprar el boleto para esperar el tren ahí, ¿no? Y ya de ahí nos sentábamos a esperar el tren. Cuando oíamos que silbaba el tren, corríamos a alcanzarlo para subirnos al tren. Cosas bonitas. Alrededor del tren, muy facilita, muy bonita. Hijo, pagaba poquito en el tren. Viajaba con 5, con 10 chamacos, hijo, era la vida. Ahí hasta que se peleaban los niños por las ventanas. Querían que les volara el pelo. Ahí sí. Y era barato el boleto. Y la pobreza que teníamos, pues era barato todo. Era barato todo, se compraba por centavos. ¿Sí? Y los ferrocarrileros, por decir, los peones, aquí tenían su bodega, su motor y su armón para salir a trabajar, alzar, a reforzar la vía, los puentes, a meter los estantes esos que metían de madera, ¿no? Para clavar los rieles. Muy bonita vida y mucha gente viajó en el tren, muchísimo. Con perdón de la señorita, hasta un palito eché en el tren cuando iba a Arriaga, ¿va? que si viajé en el tren, para que sepa que... El Mérida ese venía de México a Mérida, y pasaba aquí y aquí paraba. Era más cómodo el Mérida. Y pues no, súper cómodo, porque era un tren que era de pasajeros, pero principalmente traía lo que eran los pullman, no nada más traía segunda, primera, sino pullman, y traía su comedor, o sea, traía un área como un restaurante, era un vagón de restaurante. Era donde se movía la gente y se embarcaban aquí vendiendo hasta de las colonias, de todas las rancherías para allá, de la congregación de los naranjos. Se embarcaban en el tren, iban a Trevalle, a donde fuera, porque el tren se iba hasta Mérida y regresaba para atrás, que se iba hasta México. Aquí había corrido de trenes diarios. Para el año 1931,
Había 770 habitantes en Los Naranjos, de los cuales 124 contaban con derechos agrarios, y fueron los hombres campesinos de ese tiempo los que heredaron el ímpetu revolucionario de principio de siglo y emprendieron nuevos retos para conseguir un patrimonio para ellos y su descendencia a través de la lucha agraria. La nación como Elegido propiamente se fundó y en 1950 tenemos que pues en aquella época únicamente había 120 ejidatarios más la parcela escolar. Esa es la cantidad exacta que estuvo hasta que hubo la ampliación del ejido, en la cual se incorporaron una buena cantidad de nuevos ejidatarios con pequeñas fracciones de terreno que eran más o menos como 4 hectáreas, le correspondía a cada uno de ellos en los famosos terrenos que se les llama hasta la fecha los Pirineos. Allí fue donde les dieron cierta cantidad de hectáreas de terreno y pues tanto hijos de ejidatarios como otras personas tuvieron la oportunidad de tener un pedazo de terreno. Ya cuando se entró procede aquí al ejido, entonces muchos ejidatarios que tenían sus parcelas de 16, de 15 hectáreas y tenían varios hijos, lo que hicieron fue fraccionar esas parcelas para que a cada uno de sus hijos le dieran un pedazo de una fracción de esa parcela, y algunos quedaron con 3, 4 hectáreas y de esa manera ahora sí se aumentó el número de ejidatarios, que en la actualidad ya son 192. Uno de los fundadores fue Papá Ramos, Procuro Hernández, Claudio Acosta, Bartolo Salomón, son los fundadores de cuando se hizo elegido. Pues en una casa donde habitaba mi papá, don Jerónimo Palma. Y ahí esa casa después se agarró para tener un tonel donde se guardaba la cosecha del maíz. Ahí pues sobresalía la esquinita, dijéramos, de abajo en la tierra, sobresalía la esquinita de la caja. Y pues me entró la curiosidad de qué era y le escarbé ahí. Y para sorpresa, pues me encuentro con este tesoro, porque la verdad para mí yo lo considero como un tesoro, algo muy valioso para mí. Pues ustedes ya vieron los documentos, hay unos documentos, algunos recibos de 1925, ¿verdad? Un contrato donde el señor don Antonio Palma se comprometía a entregarle caña al ingenio San Cristóbal. El dueño gerente del ingenio era el señor Roberto García Mora. Tiene fecha 4 de febrero de 1935. Según se ve que dice ahí, el precio por tonelada de caña estaba en 5.60. 5.60. Y pues aquí están los, ¿cómo se le puede decir? Las cláusulas, dijéramos, las cláusulas. Por ejemplo, aquí dice, en la primera se ratificó por medio de la presente de la operación de compra-venta que ha celebrado con usted en el sentido de venderle durante las zafras 1935-1936 la totalidad de la caña que produzcan los campos que tengo sembrados en Los Naranjos, o sea, hectáreas de caña, tanto planta y soca, con aproximadamente 30 toneladas. Esta caña se irá a bordo de góndolas en escape del embarcadero en Los Naranjos. Desde aquel entonces aquí en Los Naranjos ya había embarcaderos de caña. La caña la trasladaban al ingenio San Cristóbal por ferrocarril. De aquí de Los Naranjos a Tres Valles y de ahí salían a ferrocarril. Se estaba peleando porque en ese entonces era de terratenientes aquí y se anduvo peleando mucho para modo de que le dieran tierra a los pobres, porque la tierra era de
de la gente que tenía. O digo, me da aquella, pero sí, me da tanto que peleamos, tanto que y llegamos a vencer así, de que nos dieran tierra. ¿Cómo lo lograron o qué tuvieron que hacer, don Socorro, para poder lograrlo? Pues haciendo asambleas así escondidos de que no se dieran cuenta los agentes, los que se creían dueños de los terrenos en ese entonces. Quiso Dios que se venció, nos dieron, entre a poco vino un ingeniero a repartir a dar posición definitiva, porque nos habían dado tierra, pero eran posiciones provisional. Y ya después nos vinieron a dar la posición definitiva. Vemos que para la década de los 30 en suelo naranjense ya existía el cultivo cañero y que los pequeños productores de esos años aún no contaban con parcelas ejidales de manera oficial. Pero poco a poco se incautaban algunas tierras que estaban en disputa entre hacendados o grandes propietarios y campesinos. Pero así como hubo luchas ganadas, también hubo algunas perdidas para el pueblo de Los Naranjos. Y durante el periodo de los años 70 perdieron un importante motor económico que desapareció para jamás volver, el ferrocarril. Sí, cuando quitaron el tren dijo Tres Valles, ahora sí se murió Tres Valles, porque de Los Naranjos nos venían muchos pasajes y muchas cosas. Pues sí, ¿no? Lo que no querían poderlo vender aquí, lo vendían allá, porque mi papá mataba reses a veces y sus vacas, ¿no? Entonces el cuero, el cebo, lo mandaban bien compuesto a Tres Valles. Había un señor quien comprara y todo eso. Entonces una vez que no hubo tren, ya había, pues ya estaba la carretera, aunque estaba en pésimas condiciones como a la fecha, pero ya había más formas de transportarse. Ya había, ahora sí, cuestiones un poco diferentes, ya teníamos otras alternativas. Y sí se sintió y mucha gente lo sintió mucho porque pues viajar en el tren le salía más económico. Ya en ese tiempo, cuando quitaron el tren, ya había autobuses, que eran los autobuses del Venus. Esos autobuses hacían el servicio pero pues se añoraba la situación de viajar en ferrocarril porque pues se podía uno ir de aquí de manera directa a Veracruz. Que eso fue lo que hermano, cuando quitaron un pasajero, un tren que nos ayudaba aquí al pueblo, ¿sí me entiendes? Pero pues eso no se puede, pues eso fue el gobierno que lo hizo. Pero mucha gente, incluyéndome yo también, lo extrañamos mucho. Porque, por ejemplo, cuando el tren silbaba, se oía que silbaba, yo salía corriendo de aquí y lo agarraba ahí en la estación. Agarraba el tren que cuando iba yo a Veracruz. Ay, sí, pues haz de cuenta que se derrumbaron Los Naranjos. Esa era la vida de aquí de Los Naranjos. Después de la pobreza de campo, porque aquí siempre fue de campo. Aquí nunca hubo empresas ni nada de eso, ¿no? Pero una vez que cayó el tren, cayeron Los Naranjos también. Después entraron unos autobuses amarillos, amarillos, sí, que les decían las nalgas sucias, porque venían todos enlodados, se metían hasta las colonias y todo eso. Y ya viendo la gente que venían enlodados, ya ninguno se quería subir a los autobuses, eso. Ya ve que luego pasaba por aquí el ferrocarril, pero ya después ya no, pasa ya por las yaguas. Y por un ladito de las yaguas ya enderezaron ellos, porque dicen que se ahorraban un tiempo, ¿no? Lo que estaban buscando ellos, que fuera más corta el tramo. Y con respecto del material, anduvimos nosotros solicitando a ferrocarriles por escrito, se le mandó a la dependencia ahí arriba, ¿no? Ferrocarriles nacionales, de manera de que querían ocupar el terraplén porque pues ya el tren dejó de participar aquí. Entonces
se llegó el caso de solicitar el terraplén para caminos de aquí a Tres Valles, o sea, para ahorrar también kilometraje o como fuera. Entonces ya en ese tiempo estuvimos mirando aquí a Tres Valles, en Tierra Blanca, perdón. Nosotros los del ejido, la directiva, me tocó al señor Lauro Delfín, me tocó a Donato Lara López, el señor Antelmo Rodríguez Vargas, que nos acompañó él trabajaba ahí en una empresa del ferrocarril. Y ya fuimos a solicitar precisamente que nos diera permiso de adaptar para camino de vecinal, o sea, aquí para hacer caminos en carretera, ¿no? Ha sido muy útil porque de aquí se conectan todo lo que es acá cerca de Santa Lucía y a este lado, La Borrera y todo eso. Todo eso pues se aproxima y pasan y camino general, y que no se quiere viajar por la desviación, agarra directo acá rumbo a Loma San Juan. Después de la desaparición del tren llegaron los 80s, y fue esta una década importante para la vida política de los Naranjos. Fue la década en que Tres Valles se emancipó de Cosamaloapan para convertirse en municipio libre, y Los Naranjos pasó a ser la congregación más importante del ahora municipio de Tres Valles, y este acontecimiento repercutió de diversas maneras a la comunidad. Bueno, sí hubo ciertos cambios. O sea, la situación es de que pues se facilita y se facilitaba en aquel entonces, por ejemplo, para todos los trámites, hacerlos en Tres Valles, que ir hasta Cosamaloapan, porque el gasto es mayor para las personas. Ir a registrar un niño, qué sé yo, o un acta de defunción, en fin, todo ese tipo de situaciones. Sí fue importante. Y luego la otra situación fue de que empezaron a llegar más recursos. Aquí a Los Naranjos empezaron a llegar más recursos cuando tenemos al municipio de Tres Valles y pertenecer al municipio de Tres Valles, ya empezaron a llegar algunos recursos que ni en sueños pensábamos que pudiera llegar o que existieran. Y empezaron a pavimentarse las calles, empezó a haber un cambio. Pues sí, no, Naranjo fue primero que Tres Valles. Por ahí he platicado con la gente de edad bastante y pensamos nosotros que pues, al principio pues, nos perjudicó que Tres Valles fuera municipio libre, ¿no? Porque Naranjo nace primero y es una congregación grande. Tenemos aquí alrededor varias comunidades que se forman, que hace la segunda parte de Tres Valles, que es la congregación de Los Naranjos. Y ahora lo que nosotros andamos haciendo, ahorita que gestioné cuando entré mi padre también, de que a ver si nos unimos y proponemos hacer este municipio libre de Naranjo, porque es una zona importante, ve que tenemos varios pozos de petróleo aquí. No creo, vamos, que los ciudadanos de aquí quieran, vamos a hacerlo en este municipio. Va por la cercanía que tienen con Tres Valles. Pide congregación, pero pues a lo mejor con el tiempo ya sabe que todo con ideas de los nuevos gentes que tienen otra visión del futuro. Yo creo que sí puede llegar a ser. Yo creo que sí lo va a llegar a ser, porque el desarrollo es continuo, el tiempo es ilimitado. Hoy somos nosotros los que estamos aquí, pero dentro de muchos años va a haber personas y el crecimiento va a ser tal a tal manera de que consigan Los Naranjos su autonomía como municipio, sí, claro. Y el paso del tiempo puede lograr, paso del crecimiento puede lograr que sea municipio Los Naranjos, ¿por qué no? A pesar de seguir enfrentando problemas antiguos, Los Naranjos hoy es otro. Algunos tienen altas expectativas y consideran la posibilidad de que en un futuro puedan emanciparse de Tres Valles y convertirse en municipio libre. Asimismo, la llegada de grandes empresas industriales a la región les ha dado nuevas aspiraciones y ayudado a emprender nuevos retos como comunidad. A la fecha, Los Naranjos tiene más de 3.500 habitantes y fueron 11 de ellos los que a finales del año 2021 se convirtieron en noticia nacional, cuando participaban en una manifestación pacífica donde solicitaban la rehabilitación de un tramo carretero.
detenidos injustamente, repito y reitero, están detenidos injustamente. Le comento a usted, porque lo que es estaban histórico haciendo no era un daño tema a nadie. del bloqueo carretero de la Estamos 145. hablando de poco más de 1000 personas que yo tengo... dispersas en 1,5 kilómetros de esta carretera 145, donde nos acusaron ¿cómo se dice la policía? Trajo a la autoridad. Trajo a la autoridad, fue nuestro más grave delito. Considera que con este artículo se violan los derechos a la libertad de expresión, información y el principio de legalidad. Golpazo contra el gobierno. Pues al inicio de los 11, que todos lo tomamos como un secuestro, un levantamiento, pues sucedió por lo de nuestra carretera que está en mal estado, y ya un grupo de compañeros pues se dieron a la tarea de manifestarse pacíficamente frente a Comesa para ver lo del circuito. Llegaron unos personajes de gobierno, pero no pudieron llegar a una negociación, y como no hubo negociación, en una noche vinieron y se llevaron a los 11 compañeros. Pero la petición era para arreglar todo el circuito de los Naranjos. Le llamamos circuito, que compone de los Naranjos, Santa Lucía, La Burrera, el Venusto. Se llama también Crucero, la Oaxaca Independencia. Y entonces la petición era eso, de que el gobierno pues nos apoye, no nos apoyara, sino nos siga apoyando en construir la carretera, que es de suma importancia. Yo no había asistido para nada a esa protesta, y exactamente esa noche que acudí porque me invitaron, esa noche cayó la bronca. Pero sí, todo fue pacífico. La gente incluso no fue tomada en la carretera, fue tomada en un terreno a un lado de la carretera, en lo que se mantenían matas, y en esa manta se pedía la recarpetación del circuito carretero, que está, válgase, redundancia, está para el perro. Y pues era esa la petición, ¿no? Es un derecho a manifestarse por la vía pacífica, porque eso lo hemos aprendido de nuestro presidente. Bueno, respecto al movimiento que hubo aquí en Los Naranjos, que se terminó llamando Circuito 11, es un alzado de voz de toda la población por el querer estar en mejores condiciones de calidad de vida. Creo que existía o existe la razón en ese movimiento, porque se pedían cosas justas que son pues parte de lo básico de la vida, a lo que todo ciudadano mexicano tenemos derecho: a la salud, vías de comunicación, educación. Entonces fue un alzado de voz dentro de derecho. No se vio así por todas las personas o por todas las autoridades, por la reacción que hubo, pero males intenciones pues ahí no había. Había solamente la intención de lograr lo que es justo para aquí. Fue a la medianoche del día 30 de noviembre del 2021 cuando policías del estado detuvieron a estos 11 manifestantes frente a un campamento de obra que se ubicaba a las afueras de Los Naranjos. Detenidos sin explicación alguna y de manera arbitraria, fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado en Tres Valles, cabecera municipal. Pues esa noche todo tranquilo. Bueno, mi esposa y yo participábamos pues llevándoles café, porque pues la gente estaba colaborando con la estadía ahí, y llevamos café y ella lo repartía y eso. Y entonces cuando de repente llegó una patrulla, pero una patrulla no del estado, sino una patrulla de esas que son de Pemex, y platicó con nosotros y se fue. Y después
a los minutos llegaron las patrullas, pero del Estado. Llegó una y se atravesó en la carretera, ahí, tapó el camino a la entrada a Los Naranjos, y llegó otra, y llegaron otras. Yo creo que eran 15 o 14 patrullas las que llegaron esa noche. Yo creo que fue sobre de las 11:30, las 12 de la noche, ya no recuerdo exacta la hora, pero sí esa hora fue. Nos llevaron a la fiscalía a entrevistarnos. Allí nos llevaron a todos, pero pues de todo lo que nos preguntaban, nada era cierto, porque ellos nos sembraron muchas cosas. Dijeron que llevábamos machete en las personas y nadie tenía nada. Se siente uno impotente, ¿no? Porque se ocupa un poder que no es exactamente para eso. Ese poder es para otras cosas y lo ocupan para atacar a la gente que quieren estar bien. Antes de la detención de los 11, existían diversos puntos de vista respecto a la manifestación, y la autoridad de los Naranjos de ese entonces, entre otros ciudadanos, no estaban de acuerdo en las formas en que se manejaba la protesta. No obstante, participaban en los trabajos de gestión para la rehabilitación del circuito. Fue lo que yo siempre le di a la gente, ¿no? Cuando PEME nos habló, como tomó en cuenta las autoridades, yo hice una reunión aquí con toda la comunidad de las autoridades y se la mandé a esta gente que estaban ahí formados. Entonces se había negociado por medio de Lauro Delfín, que él fue el primero, tuvo Ulva y tuvimos varias personas de acuerdo con las autoridades de Los Caños, de que no se manifestara la carretera porque ellos iban a hacer un bacheo para empezar igual el pavimento. Pero después la gente se formó y empezaron a echarle a la gente municipal, que yo no. Eso fue una gran mentira, dinero nunca hubo, ni habrá, porque ya ve cómo es el gobierno, menos a la gente municipal. Si en caso llegaría a haber llegado al presidente, y tampoco dice que le llegó. Por eso se oían los rumores, ¿no? Pero sí, le digo, yo pasé un periodo, pues bonito, que a la gente le demostré que Gilberto Camacho no vive del pueblo, apoyó al pueblo. Si a mí me hubieran hecho caso los que encabezaban ese movimiento, no hubiera pasado eso. Hay que tomar en cuenta, le dije yo, que ahorita está a 2 meses del cambio de autoridades municipales. Y yo lo que pienso es que con las autoridades que están ahorita no se va a conseguir nada. Con los que van a entrar después de 3 meses empiezan a acomodarse. Lo que aquí necesitamos es pedir, y esa gente que nos van a dar nada, ni los que están ni los otros. Entonces le dije, el ingeniero encargado aquí de la compañía habla de una recarga. Nosotros lo que necesitamos es bacheo en todo el circuito para poder transbordar y para que los caminos queden, mientras que las autoridades que vayan a venir, hay ya un proyecto que ya se vio porque un señor de acá de una comunidad de los reacomodados, todo el tiempo anda moviéndose, fue ente municipal de allá de la parte de Tierra Blanca, pero ha sido muy entusiasta. Y él ya traía una minuta de un acuerdo que hubo donde se iba a comenzar en el mes de marzo o abril a reparar el camino. De que nos llevaron por allí y me tocó leerlo, hacerlo, ahora sí, leérselo a todos los que estábamos presentes, los acuerdos que había ya firmados, en la cual estaba contemplada, ahora sí, la pavimentación ahora sí, del circuito de Los Naranjos, pero supuestamente que se iba a hacer en este año. Y en ese momento, pues, hubo algunas personas que no estaban de acuerdo, que ellos querían ya, o sea, querían resultados rápidos. A lo que en aquel entonces Conmesa
dijo que ellos se comprometían a hacer un bacheo de la carretera y que iban a ir con los agentes municipales para ver en qué parte se iba a hacer el bacheo. El caso es que hubo ciertas personas que no estuvieron de acuerdo y fueron y les tomaron propiamente, que dicen que no le tomaron, pero en sí, pues no les permitían que salieran a las camionetas. O sea, dicen, no, nosotros no nos oponíamos a que entraran a trabajar y eso. Sí, pero no les permitían que salieran las camionetas, entonces ¿cómo iban a salir a trabajar? O sea, es una cuestión meramente política que se manejó. Yo nunca estuve de acuerdo. Incluso en una reunión de ejidatarios yo les dije lo que yo había leído y que yo había tenido en mis manos. Y por esa razón yo no fui a ese movimiento. No porque yo tuviera o que recibieran yo algo a cambio, no, nada. Simplemente porque yo estaba consciente de que ya había un documento. Yo les dije, si esto no se cumple, entonces sí ya tenemos argumentos para hacer algo. Pero no a una empresa, sino al gobierno. Porque al final de cuentas el responsable de todo esto es el gobierno. Una empresa que está trabajando aquí pues no es la responsable. Que nos pueden apoyar con en alguna forma, un bacheo, qué sé yo, sí se puede hacer. Bueno, aquí sucedió algo que un compañero fue el que inició este movimiento y fui invitado y me acerqué y realmente ahí decían que no querían a ninguna autoridad ni líderes. Entonces, pues yo opté por retirarme. Pero sucede que en la noche que los levantaron a mí me avisan, ¿saben qué, Eugenio? Vienen patrullas, son 15 patrullas y pues sí, en ese momento yo salí y sí era cierto, habían levantado los 11 compañeros. Y de ahí, esa noche nosotros, en ese intento por reunir al pueblo, por ver qué se podía hacer en ese momento, llegamos aquí al parque y subimos a la torre de la iglesia y tocamos las campanas para que la gente se reuniera. Lamentablemente no hubo respuesta. No se juntó la gente y al día siguiente, pues ya sabíamos que estaban en Tres Valles, vino un autobús de los Lobos y la tristeza más grande fue que solamente íbamos 6 personas en el autobús. Yo invitándoles a que fuéramos porque teníamos que ir a ver a los compañeros. Llegamos a la Fiscalía de Tres Valles, ahí tenían a los 11 compañeros. De ahí los movieron a donde se encuentra la comandancia de policía ahí en el parque y pues ahí estuvimos. ¿Qué tal amigos del Cañero de la Cuenca? Muy buenas tardes para todos. Bueno, pues estamos nuevamente por segundo día consecutivo frente a las instalaciones de la Comandancia de Policía Municipal Acreditable en el municipio de Tres Valles, en donde aún permanecen detenidos los 11 campesinos manifestantes de la Congregación de los Naranjos, 11 personas que fueron detenidas por la Policía Estatal. Mientras los 11 estaban detenidos en la comandancia de Tres Valles, algunos de sus familiares y ciudadanos de los Naranjos comenzaron a movilizarse para exigir la libertad de sus compañeros y buscaban una explicación a lo que presumía ser un acto de abuso de autoridad. O sea, mis familiares, alguien buscó un abogado según venía con un poco de experiencia y decidido a hacer lo que se tenía que hacer. Y le dijo, mira, deme tantas horas, voy a investigar todo como está y ahorita les hago. Cuando el abogado regresa y le dice, ¿sabe qué? No puedo agarrar el caso. Viene de arriba y ellos se van presos. No tienen salida. Eso fue para los familiares, porque eso no lo dieron a nosotros. Para los familiares fue un golpe muy grande, muy seco, porque no sabían qué hacer entonces. Y fue cuando ya la gente empezó a comentar y entonces empezaron ya a organizarse, porque de sí se empezaron a organizar, llevaron comida, llevaban agua a la gente que estaba ahí plantada, familiares que estaban plantados, para que nosotros, como que dicen, protegiendo, que estábamos adentro del penal, del Tres Valles. Cuando nosotros vemos, por decir que
un hijo está en peligro, vamos a hablar de una manera comparativa, ¿no? Nos arriesgamos a todos por salvarlo. Si vemos que un animal lo va a cornear, pues aunque nos mate, ¿verdad? Aunque sí, pero yo voy a salvar a este pequeño. Yo siento que fue lo que hizo el pueblo, porque ellos sabían perfectamente bien que se estaba cometiendo una injusticia. Angustiados y sin éxito alguno, los familiares y amigos de los 11 detenidos, que ahora se manifestaban a las afueras de la comandancia de Tres Valles, no pudieron evitar que sus 11 compañeros fueran trasladados a la Fiscalía de Tierra Blanca, donde se les imputó el delito de ultraje a la autoridad. Posteriormente, iban a ser puestos a disposición en el penal de Cosamaloapan, aunque al pasar las horas, las cosas cambiaron de rumbo. Así que serán trasladados a Tierra Blanca. Pueden ver en unidades separadas. Tras más de 48 horas de estar detenidos. Nos acusaron de ¿cómo se dice a la policía? De ultrajo a la autoridad. Ultrajo a la autoridad fue nuestro más grave delito. Sí, siendo que los que fuimos afectados éramos nosotros, no la policía. Nos trasladaron según a Cosamaloapan. Toda la gente que estaba reunida ahí sabían que los 11 detenidos se iban a llevar al reclusorio de Cosamaloapan. Pero el comandante, el que dirigía el convoy, cambió de ideas. Yo creo que lo hizo por estrategia, porque vio la gente que estaba muy enojada y pensaron que se iban a ir a Cosamaloapan o quién sabe. Pues me imagino que ya tenían todo planeado porque pues desde ahí nos llevaron, a la familia le comunicaron que nos llevaban a Cosamaloapan y no fue así. Pues fue algo pues triste, algo grande para la familia, porque nada más dijeron que a Cosamaloapan, pero de ahí nos llevaron pues hasta el penal, ¿cómo se llama? Amatlán. Sí. Entonces ya tenían todo planeado, no sé, todo de parte del gobierno para no ayudar a lo del camino. ¿Cómo fue el camino a Amatlán esa noche? Es frustrante ese enlace de Tierra Blanca a Amatlán. Fue frustrante cuando nos tomaron ahí en las tinajas, el cambio de patrullas, porque nos llevaron por caminos muy feos, muy escondidos, entre cañales, en la cual pues todos nosotros pensamos y desconfiamos ya de la policía, como siempre se ha desconfiado de ellos, pero en ese momento era difícil para nosotros. Y el problema llegar a Amatlán realmente fue también al recibirnos lleno de patrullas, lleno de policías. Para entrar en contexto, los 11 fueron detenidos a la medianoche del martes 30 de noviembre del 2021 y puestos a disposición en la comandancia de Tres Valles. Ahí permanecieron encarcelados hasta el 3 de diciembre, cuando fueron trasladados a la Fiscalía de Tierra Blanca, de donde los dispersaron a diversos penales como el de Tuxpan, Tantoyuca y Amatlán, entre otros. En estos penales estuvieron presos durante 3 días hasta que por fin comenzaron a ser puestos en libertad la madrugada del lunes 6 de diciembre. Se logró la liberación de todos, como era la opción que teníamos, que era liberar a los compañeros. Se logró, pero 2 salieron con cargo. Pero ¿por qué se liberaron? Porque nos movimos a México y se trabajó en esto, y de ahí, estando en México, teníamos comunicación con los líderes chinantecos, que es el señor Marcos Carizosa, el señor que le decimos Caballito, que en ese momento era el comisariado, José Moreno, otros por ahí que se me va el nombre. Sí, ellos, como anteriormente nosotros ya habíamos tenido participación en la toma de carretera, en la toma de Palacio de
de Tierra Blanca por el puente Vado. Y ellos pues se reunieron y dijeron que sí, que iban a apoyar, y una noche llegaron y se tomó la carretera, y al día siguiente fue la negociación para la liberación de los 11. Existieron diversos elementos que contribuyeron en el proceso de liberación de los 11 detenidos, como por ejemplo el apoyo de migrantes naranjenses que enviaban ayuda económica desde Estados Unidos, o los medios de comunicación que difundían y monitoreaban el curso del movimiento. Pero sin duda alguna, uno de los más importantes fue la contribución de los pueblos chinantecos, quienes terminaron siendo pieza clave para la organización del bloqueo de la carretera 145 en el tramo de La Granja, donde cientos de gentes de palabra antigua y habitantes de diversas comunidades de la región se manifestaron por horas durante el 4 y 5 de diciembre de forma bravía, hecho que terminó ejerciendo presión sobre las autoridades estatales para que finalmente ejecutaran la orden de liberación de los 11. Le comento a usted, es histórico este tema del bloqueo carretero de la 145. Esto de que yo tengo uso de razón, desde hace muchos años no se veía que se bloqueara así, de esta manera, la carretera federal. A ver, compañeros, hoy es histórico, se logró el objetivo. Agradezco la paciencia que tuvieron, la comprensión. No es fácil, los ánimos estaban muy calientes, pero gracias a Dios demostramos que tenemos compostura, tenemos educación. Así es. Hoy les pido a ustedes que así vayamos de la mano en cualquier ocasión, cualquier caso que se necesite, que estemos unidos, chinantecos y jarochos. Gracias a Dios estamos bien, ya salimos, ya somos libres. Nunca Dios nos dejó solos, y a suerte tampoco la familia nos dejó solos, porque aquí nos encontramos ustedes que nos rescatan, y bueno, vamos para allá. Y les recuerdo que los que salimos de allá, por la razón que salimos por un algo, con un propósito, y por ese propósito vamos para allá. Muy bien. Tenemos que lograrlo. Un agradecimiento eterno a los pueblos chinantecos, de veras que se unieron, y yo en lo personal estoy muy agradecido con ellos, no nada más por mi liberación, sino por la de los 11. Ellos fueron la cuña que apretó esto, porque al pueblo casi no le hacían caso. Ellos fueron los que en su momento dijeron, nos hacen caso porque nos hacen caso, ¿sí? Todo fue pacífico, pues ahora ya no va a ser pacífico, ahora nos vamos a morir porque están matando a nuestros compañeros, y estamos unidos por un circuito. Y le damos gracias a Dios por todo el pueblo, por todos los que compartieron, dieron, apoyaron, no solamente de la comunidad de aquí, mucha gente que por el Face y pedía cuentas, mandaban apoyo, les damos gracias. Ya ahorita, gracias a Dios, ya Pemex se va a encargar del asfaltado, de la desviación hasta la Barahunda. ¿Por qué? Porque esa es la línea donde ellos se conducen, donde ellos tienen que transitar, entonces van a hacer. Nosotros nos dejan de este lado del panteón hasta el poblado, hasta Los Caños, ¿sí? Porque ya hay un proyecto aprobado de Los Caños, del crucero hacia Los Caños, 10.900, que ya está aprobado para que sea asfaltado, pero no ha habido recursos. No hay duda de que el pueblo naranjense tiene mucha historia que contar. Y como conclusiones finales, podemos ver que diversas comunidades de la región están conectadas por 3 acontecimientos que marcaron un antes y un después en su desarrollo: la revolución, la aparición del ferrocarril y la creación de ejidos. Estos 3 eventos fueron el eje central que impulsaron el establecimiento de algunos centros poblacionales como Los Naranjos. Parte de las haciendas poco a poco se fueron convirtiendo en ejidos gracias a la reforma agraria, impulsada fuertemente en los años de la Revolución, así como el ferrocarril y la construcción de miles de kilómetros de vías e instalación de estaciones
que fueron el principal medio para el intercambio de recursos y traslado de personas que ayudaron a constituir los nuevos asentamientos. Es difícil resumir tantos años de historia en tan pocos minutos. Algunos detalles y acontecimientos quedan excluidos, pero con este breve viaje al pasado podemos situar a los Naranjos dentro del contexto histórico regional y nacional. Asimismo, nos ayuda a reflexionar a través de algunas interrogantes sobre el presente y el futuro de la comunidad. ¿Cómo ha logrado perdurar por cientos de años esta congregación? ¿Vendrán más luchas sociales para el pueblo? ¿Hemos aprendido las lecciones del pasado? ¿Qué viene para los Naranjos en el futuro? Quizás no existe una respuesta fácil para estos cuestionamientos, pero existe un dictamen indiscutible que surge a partir de la historia reciente de los naranjenses, y es este, que cuando el pueblo se une, vence. Y tal vez gracias a este precedente, el pueblo de los Naranjos perdure por muchos años más y logre sus metas si continúan apelando al principio de la unidad. Pues representa esfuerzo, representa pues gente que, pues como muchos, ¿no? Tenemos historias que empezamos de abajo, de cero, o sea, gente que llegó aquí, o sea, a cultivar la tierra y pues poco a poco salió adelante, ¿no? Si me hablan de los Naranjos, pues para mí es sinónimo de gente que trabaja, de gente que se esfuerza, de gente que sale adelante, que no se da por vencido. Yo aquí nací, aquí se puede decir que nacieron mis hijos, yo aquí he sido feliz, yo de aquí, pues, mis hijos han progresado aquí en este pueblo de los Naranjos, hemos tenido muchas bendiciones aquí en este pueblo, ahora sí que de parte de Dios, ¿verdad? Y para mí, los Naranjos es primordial, yo no lo cambio por nada del mundo, mis Naranjos. Es un pueblo que podemos decirlo, puede ser más viejo que Tres Valles. Tres Valles es cabecera del municipio y los Naranjos se han quedado rezagados, pero aún así para nosotros es lo máximo, nuestro pueblo es maravilloso. Crecí aquí, son mis raíces, mi mamá es originaria de aquí del pueblo, mis abuelos, y no hay persona o no hay lugar donde yo haya estado que no le platique de mi pueblo. Sí, les platico yo creo con mucha emoción todo lo que he vivido, todo lo que he pasado aquí, que incluso personas que han estado cerca de mí las he traído aquí al pueblo y se han ido encantados. Lo que enseñó es la rumba, como agua queda el tambor. Mozambique el sensonte canta guaracha, canta el querreque y la bamba, para cantar de rezumba. Mozambique el sensonte canta guaracha, canta el querreque y la bamba,